Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios, las pasiones y las decisiones que marcan la vida de nuestras celebridades favoritas. Hoy, amigos míos, tenemos una historia que ha dado mucho de qué hablar, una que ha alimentado rumores y especulaciones durante meses, y que ahora vamos a intentar poner un poco de luz. El titular de hoy es jugoso, ¿verdad? Kerem Bürsin sacrificó su carrera por Hande Erçel. ¿Qué pasó? Prepárense porque vamos a sumergirnos en esta intrigante trama, una que involucra amor, ambición y las encrucijadas que a veces la vida nos presenta, especialmente cuando el corazón toma las riendas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, les pido un favor enorme que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es nuestro motor. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que conquistan la pantalla y posteriormente traspasan la ficción para instalarse en la vida real y en nuestros corazones. Ambos son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, con carreras meteóricas que los han catapultado a la fama internacional. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Me robaste el corazón, como la conocemos en muchos lugares de habla hispana. La química entre ellos era innegable, tan palpable que traspasaba la televisión y se sentía en cada entrevista, en cada aparición pública. Lo que comenzó como una relación en pantalla, pronto se convirtió en un romance real, y los fans se enloquecieron. Ver a sus personajes favoritos juntos en la vida real era el sueño de muchos, y así se convirtieron en una de las parejas más mediáticas y queridas del mundo. Pero, ¿qué significa realmente sacrificó su carrera? Es una frase fuerte cargada de implicaciones. En el mundo del entretenimiento, la carrera es una construcción delicada. Requiere constante dedicación, decisiones estratégicas, apariciones públicas calculadas y, sobre todo, una imagen pública impecable. Cuando una relación se vuelve tan pública y tan intensamente seguida como la de Kerem y Hande, puede convertirse en un arma de doble filo. Por un lado, atrae a millones de fans que siguen cada paso de la pareja, lo que puede ser beneficioso para ambos proyectos y para su imagen. Por otro lado, puede empezar a definir su identidad pública no solo como actores, sino como una pareja inseparable. Los rumores de que Kerem Bürsin pudo haber tomado decisiones que priorizaron su relación con Hande Erçel por encima de ciertas oportunidades profesionales comenzaron a circular cuando se observó un aparente ralentizamiento en su carrera en solitario. Recordemos que Kerem, antes de Sen Kalkam, ya tenía una trayectoria sólida con proyectos exitosos como Güneşi Beklerken y Bu Seher Arkandan Gelecek. Había construido un nicho, una base de fans leales y había demostrado su versatilidad actoral. Tras el boom de Sen Kalkam y la consolidación de su relación con Hande, algunos fans y medios empezaron a notar que las ofertas de proyectos en solitario de Kerem parecían ser menos frecuentes o quizás menos ambiciosas en comparación con lo que se esperaba después de un éxito tan rotundo. Aquí es donde entra la especulación. ¿Estaba Kerem limitando sus opciones para pasar más tiempo con Hande? ¿Estaba eligiendo proyectos que pudieran filmarse en la misma ubicación o que tuvieran calendarios más flexibles para poder estar juntos? ¿O simplemente, después de un éxito tan masivo, la presión de encontrar el siguiente gran proyecto era inmensa y las oportunidades disponibles no eran de su agrado? A esto se suma el hecho de que en muchas culturas, y especialmente en el mundo de la actuación, las relaciones de pareja de celebridades pueden ser vistas como una distracción. Las productoras y directores a veces temen que una relación pública y apasionada pueda eclipsar el personaje o la narrativa de un proyecto. Se habló mucho, por ejemplo, de que Kerem rechazó ciertas ofertas de Hollywood o de proyectos internacionales que podrían haberle abierto puertas aún más grandes en el mercado angloparlante. La razón supuestamente detrás de estas decisiones habría sido la dificultad de estar lejos de Hande durante periodos prolongados de filmación. Esta es una decisión muy personal y, en última instancia, valiente si así fue. Amar a alguien y priorizar esa conexión sobre la ambición profesional es algo que muchos admiran, aunque en el competitivo mundo del espectáculo, también puede ser interpretado como un riesgo. Otro punto que alimentó estas teorías fue el hecho de que, tras la ruptura de la pareja, ambos actores han tomado caminos ligeramente diferentes en términos de sus proyectos. Hande Erçel, por su parte, ha continuado con proyectos de gran calibre, consolidando aún más su estatus como una de las actrices más demandadas. Kerem, por otro lado, parece haber tomado un camino más introspectivo,
quizás buscando proyectos que realmente le apasionen a un nivel más profundo, o explorando terrenos más allá de la actuación tradicional, como la producción o incluso el activismo. Es importante recordar que detrás de cada titular, detrás de cada rumor, hay personas con sentimientos, con vidas personales complejas. Kerem Bürsin es conocido por ser un profesional dedicado y apasionado por su arte. Si tomó la decisión de priorizar su relación, no fue porque fuera menos ambicioso, sino porque su visión de la vida y la felicidad incluía un fuerte componente de amor y compañía. La carrera es importante, sí, pero para muchos, la vida está hecha de más que solo éxito profesional. El equilibrio entre la vida personal y la profesional es un constante desafío, y las celebridades no son inmunes a él. Además, el sacrificio es un término subjetivo. Para alguien que valora enormemente las relaciones y la vida en pareja, estar con la persona que ama puede ser una fuente de energía y motivación, no un obstáculo. Quizás en lugar de un sacrificio, Kerem vivió una etapa de su vida donde el amor ocupaba un lugar central, y eso, de alguna manera, enriqueció su experiencia vital y potencialmente su arte. Las relaciones, especialmente las intensas como la que tuvo con Ande, pueden influir en la forma en que un actor aborda sus personajes, en su madurez emocional e incluso en las decisiones creativas que toma. Consideremos también la presión mediática. Cuando una pareja es tan amada, cada movimiento es escrutinado. Si Kerem hubiese aceptado un proyecto lejos de Ande, las especulaciones sobre problemas en la relación habrían sido inmediatas. Quizás al mantenerse cerca y visible con Ande estaba intentando controlar la narrativa, o simplemente disfrutando de su tiempo juntos sin la constante presión de la separación. Ahora, ¿qué pasó exactamente? La verdad es que solo ellos lo saben. Los motivos exactos detrás de las decisiones de carrera de cualquier persona, más aún de una celebridad, son privados. Lo que nosotros vemos son las señales, las interpretaciones, las especulaciones. Lo que sí es innegable es que su relación capturó la imaginación de millones. Y como en toda historia de amor, hubo momentos de gran felicidad, de conexión profunda, y eventualmente, como sucede con muchas relaciones, llegó un final. La ruptura, cuando se hizo pública, también fue un golpe para muchos de sus seguidores. Sin embargo, ambos actores han demostrado una gran madurez al seguir adelante con sus carreras y vidas personales. Ande ha brillado en proyectos como Bir Kukuk Guni y Kerem ha participado en producciones que reflejan su crecimiento como la serie Kemal y su incursión en el cine. En retrospectiva, ¿sacrificó Kerem su carrera? Es difícil afirmarlo con total certeza. Lo que sí podemos decir es que Kerem Bürsin, como muchas personas en relaciones serias, tomó decisiones que alineaban su vida personal con su vida profesional. Priorizó pasar tiempo de calidad con Ande Erçel, la mujer que amaba, y eso pudo haber influido en las oportunidades que aceptó o rechazó. Si eso fue un sacrificio o simplemente una elección de vida, es algo que cada uno de ustedes podrá juzgar. Lo importante es que ambos han demostrado ser artistas talentosos y resilientes, capaces de navegar las complejidades de la fama y el amor. Y así, amigos, hemos llegado al final de esta fascinante exploración de la posible conexión entre la carrera de Kerem Bürsin y su relación con Ande Erçel. Hemos visto cómo el amor, la fama y las decisiones profesionales se entrelazan de maneras complejas. Lo que queda claro es que independientemente de las decisiones tomadas, ambos han demostrado ser individuos fuertes y talentosos que continúan dejando su huella en la industria del entretenimiento. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de historias que van más allá de lo que vemos en pantalla, y es un placer desentrañarlas junto a ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin sacrificó realmente su carrera? ¿O creen que fue simplemente una etapa de su vida donde el amor fue la prioridad? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, no olviden, por favor, darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, les hago un último llamado a la acción: suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.